En el capítulo anterior de Negocios y Billetes... ¿Y qué chucha es Business Intelligence? Ah, no sé. ¿Y este weón quién es? ¿Y quién chucha soy vos, weón? ¿Tú? ¿Qué haces en la vida? ¿Y dónde están? ¿Quiénes somos? Ya, Pablito, cuéntanos. ¿Quién es? Perdón, ¿qué es Keep Pushing Business? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué hace Keep Pushing Business? ¿Y por qué Odoo? ¿Por qué Keep Pushing Business es un partner Odoo? Oye, hartas preguntas ahí. Primero que todo, Keep Pushing Business viene referenciado por la Fórmula 1, ya que cuando están generalmente los pilotos, generalmente le dicen keep pushing cuando están tratando ahí de motivarlo a que siga avanzando o a que adelante a alguien. Y no sé, me gustó el concepto de seguir empujando, seguir avanzando. Y claro, pues, como estamos acá para hacer negocios y billetes, quiero keep pushing business. Pero lo que hacemos en sí es, en una frase, desbloquear el poder de tus datos. ¿A qué nos referimos con eso? En general es desde una mirada del management siquiera de los gerentes, de las personas que toman decisiones, cómo le ayudamos a que cuenten con la información que necesitan para poder tomar la mejor decisión. Y cómo hacemos que a través de la información las empresas vayan evitando hacer tantas manualidades y se puedan enfocar más en cosas estratégicas que en cosas tácticas de estar haciendo el Excel, estar corrigiendo una fórmula, estar validando un dato. La idea es que se pueda enfocar efectivamente en lo estratégico. ¿Y cómo hacemos eso? Que también es una pregunta importante. Nos conectamos de una forma automatizada a cualquier sistema, porque generalmente todas las empresas tienen sistemas donde ingresan información, ya sea sus facturas, sus compras, sus inventarios, sus cobranzas, su estrategia, sus prospectos de venta, etc. Y la idea es nosotros conectarnos a donde se generan esos datos para trabajarlos y entregarte información valiosa. O sea, si estoy entendiendo bien, vosotros a través de Odoo podéis generar conexión con otros sistemas que esté trabajando la empresa. O sea, no sois la típica empresa que llega y dice esto no sirve, hago una bola a la basura, lo mío es lo mejor. Sí, lo que pasa es, más que Odoo, lo que nosotros ocupamos como ese centro que se conecta a muchos lados es Power BI, ¿ya? Power BI es una herramienta de Business Intelligence. De hecho, el 97% de las empresas de la Fortune 500, o sea, de la más importante de Estados Unidos, usa Power BI, ¿ya? Y lo que hace es que Power BI se puede conectar a sistemas como Odoo, que ahí le voy a explicar lo que es, como un SAP, como un Oracle, Dynamics y muchos sistemas que existen. Para los que no sepan qué es SAP, Oracle y demás, ¿cómo les explicamos qué son? Son los sistemas, ya sea financieros, comerciales, operativos, donde la gente va digitando la información. Si, por ejemplo, tú vas a un centro médico, ¿ya? Y tienes a un doctor o a la recepcionista que está ingresando tus datos, eso lo está ingresando en un sistema. Ese sistema, a eso son los que nosotros nos conectamos. Ya eso es donde existe un SAP, o donde existen sistemas médicos, existen sistemas de restaurante, existen sistemas de la industria que tú quieras, pero es donde uno registra los datos, donde después uno podría ocuparlos. Por ejemplo, el mismo supermercado, cuando tú estás en la caja y estás pasando tus productos por la caja, tú estás generando datos para después poder entender, oye, este cliente compra este tipo de productos con esta frecuencia, paga de esta manera, y donde tú, si lo ocuparas de forma proactiva, tú podrías mandarle ofertas personalizadas, podrías llamarlo. Eso es lo que estaba pensando. O sea, cada vez que vamos al supermercado y nos preguntan en caja, ¿cómo te dicen cuando vas al líder? ¿Cuál es su root? ¿Cuál es su root? Claro, toda la compra que se tú nota haces... que vas mucho al supermercado. Cuando tú haces la compra, toda tu compra queda asociada a un root. Entonces podríamos saber a través de la
de la Business Intelligence, podríamos saber qué es lo que más compra una persona y podríamos mandarle ofertas direccionadas de ese producto a esa persona. De hecho, te tengo un ejemplo, es un caso emblemático, ya que se ocupa en ciertos cursos o entrenamientos, de un caso en Estados Unidos de un supermercado que empezó a mandar ofertas personalizadas siguiendo el patrón de compra, de los consumidores. Y a una familia, que era el papá con la hija tenía 15 años, le empezó a llegar una revista personalizada con puros temas de guagua, de hijos. Y el papá se enfureció, como, oye, ¿qué se cree? ¿Por qué llega esto? Y efectivamente la hija estaba embarazada. Su hija compra condones. Efectivamente. O no compra, obviamente. Efectivamente, la hija estaba embarazada. O sea, los datos por lo que ellos compran en el supermercado lograron inferir, y se supo desde antes, por las vitaminas, por las compras que hizo, supo antes que el papá, ella estaba embarazada. Entonces, es tan fuerte cuando tú puedes trabajar el tema de los datos que puedes sacar conclusiones o estrategias mucho más. O sea, si tú estás comprando pesas, si tú estás comprando o vitaminas, o estás comprando algo, tú puedes inferir que es una persona que está en una estrategia de ser más fitness o de hacer deporte. Si sacasen el Rudel Martínez y el mío, sacarían puro copete. Sí. Debe ser otro O sea, por eso supe que al lado de donde vi el Nico pusieron líquidos. Supe por ahí. Weón, mientras me desangro haciendo este podcast. Sí, ¿no? te veo hace rato. ¿Qué has Me hecho? apuñalaron por ir a comprar copete, pues, weón. Para los que no nos pueden ver, Nico tiene una servilleta llena de sangre que no sabemos qué ha pasado. Estoy dando la vida por mis oyentes. Estoy sangrando. Y esto, Pablo, mal manejado, tiene un riesgo demasiado elevado. Sí, de todas maneras. O sea, porque al final con esto estás afectando operatividad, estás afectando decisiones, estás afectando estrategia. Y la realidad que uno empieza a detectar cuando ves la empresa mediana o pequeña, y las grandes también, pero viéndolo esto, es que no se logra evolucionar en el manejo de los datos. Lo que me ha tocado bastante es ver empresas que tienen un analista de control de gestión, que los tienen o haciendo mucho Excel, con mucha fórmulas que ya el Excel se le demora media hora en cargarse, fórmulas que si tú le preguntáis cómo se calcula no tienen idea, o algunos dicen, ¿sabes qué? Ahora va a aprender Power BI y le piden al mismo de control de gestión que aprenda Power BI y la empresa en su horario laboral le está pagando el entrenamiento. O sea, es algo muy caro para las empresas. Y lo que empieza a pasar es que si esa persona es buena, a lo mejor se te puede ir y ahí quedó toda media y llega otro y partes de no y al final no avanzas. Sí, pero la fuga de cerebro es algo que no hemos hablado y tenemos que hablar en un podcast futuro, que tiene que ver mucho con el bienestar laboral. Ahí es donde puedes retener y donde puedes disminuir la fuga de cerebros. Exactamente, pero también es súper importante reducir también las dependencias. Y para las empresas medianas tener más de una persona dedicada a reportería es caro. Entonces ahí es cuando, ¿qué tan conveniente es contratar personas que le estoy generando una dependencia, porque es la persona encargada de, versus una empresa que te entregue el servicio y te asegure una continuidad de lo que estás haciendo, que al final, independiente de quién esté en esa empresa, todo lo que tú desarrollaste se va a mantener una continuidad porque son en base a automatizaciones. Y es ahí donde está KPB. ¿Ya? KPB busca ser tu partner en el manejo de Business Intelligence, en el cual tú disminuyas esa dependencia y que al final lo que crucemos sean los distintos talentos de cada uno. Si una empresa que vende productos de su rubro, obviamente lo va a hacer mejor que nosotros en eso. Por lo tanto, que ocupe su talento, su dedicación, su expertise en eso, y nosotros vamos a poner el nuestro, que es el uso de los datos, convertirlo en información valiosa, vamos a ponerlo en disposición para que ellos potencien o mejoren sus resultados comerciales, su manejo de inventario, sus indicadores financieros, su clima laboral, porque incluso con menos urgencia puedes pensar de otra manera, la experiencia de los clientes, etc. Ok, y si hablamos si entramos ya en la materia que nos quedamos con la pregunta colgada de la semana pasada. ¿Cómo Odoo nos facilita esto? ¿Cómo Odoo a un gerente general, a un gerente de finanzas, a un gerente de operaciones, cómo le facilita la vida? Sí, todo lo que hemos hablado era el mundo más de Business Intelligence y Power BI. Y
Y yendo a la pregunta de efectivamente cuál es el estado de lo que está sucediendo en las empresas de Chile, tú te das cuenta que cuando uno quiere hablar de información, cuando quiere hablar de estrategia, incluso hay un nivel más primitivo, más higiénico, donde las empresas necesitan apoyo, que es en el sistema donde ellos registran estos datos, ¿ya? Y ahí fue donde nosotros vimos, oye, ¿cómo vamos a hablar de información valiosa si los datos que tú tienes para esa información o están incompletos, o están sucios, o están erróneos? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Para poder cumplir el objetivo de desbloquear el poder de tus datos, hay que irnos un paso antes. Y ahí buscamos, ok, ¿cómo ayudamos a las empresas a que tengan datos confiables, a que tengan procesos eficientes y a que puedas en verdad sacarle un provecho para llegar a inteligencia de datos? Y ahí fue donde están los SAP, están los Oracle, los Dynamics, o de empresas más bajas, o sea, de menor tamaño están los de Fontana, los Nuvox, los Chipax, están los Managers, etc. Pero en el camino nosotros, en la investigación que hicimos, nos encantamos bastante con el software Odoo, ¿ya? Odoo viene de una empresa belga, lleva algunos años en el mercado, pero es muy completa para poder cumplir todo el flujo de lo que pasa en la empresa. No solamente financiero, o sea, parte desde que te llega un prospecto, ese prospecto tú lo evalúas, le mandas una cotización, esa cotización a lo mejor se te convierte en una venta, esa venta después entrega en devengar el servicio y en el registro de servicio, después llega en una factura y después termina en un pago, y todo ese flujo tú lo haces en Odoo. Odoo es un software que además es modular. ¿A qué nos referimos con modular? Que es un poco como el celular, que tú tienes muchas aplicaciones, pero te cubre todo las distintas necesidades que tiene la empresa. Por el lado comercial, con todo el manejo de los prospectos, con todo el lado financiero, con el manejo de la contabilidad, con todo el lado de manejo de, ya sea si vendes productos, con el manejo de los inventarios, si tú vendes servicio, con el manejo de los proyectos y las hojas de hora. Pero entonces, Odoo, por lo que te estoy entendiendo, Odoo lo puedo configurar a la necesidad plena de mi empresa. O sea, puedo llevar todos los procesos de mi empresa desde la venta, o sea, desde la prospección a la venta, a la gestión de stock, al seguimiento de la entrega, al producto, al procesamiento de la guía de despacho, de la factura. Puedo generar tantos módulos como sean necesarios para poder trabajar y para poder sacarle el mayor partido a la información. No tengo que tener 3 o 4 ERP satelitales. Sí, sobre eso hay 3 cosas importantes. Uno, yo creo que no estoy de acuerdo en ninguno de los extremos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que una empresa tenga que implementar un software 100% a medida, como tampoco estoy de acuerdo que tú tengas un software en el cual no le puedas hacer ningún cambio, ¿ya? El primero, ¿por qué? Porque muchas cosas tú estás reinventando la rueda al final. Si son cosas que de una forma estandarizada funciona para un gran volumen de empresas, ¿para qué estar parametrizándolas de una manera distinta? Entonces, ahí es cuando digo, es mejor tener un software que ya tenga esto implementado, ¿ya? Pero también te da la versatilidad de acomodar las particularidades que tú tengas de una forma más simple. Y si llega a ser algo muy de nicho, en el cual tú necesitas que sea algo que ocupar un software sí o sí, también tiene una facilidad, porque vive en un ambiente de la nube, cloud, de poder integrarse con eso, ¿ya? Al final, para mí, todos los sistemas que tú ocupas en la empresa es como un cuerpo humano. Entonces, en ese cuerpo humano, la idea es que todo funcione de una forma armónica. Y lo que también vemos en las empresas es que tienen, no sé, tienen un SAP para ver la finanza, tienen un Salesforce o un HubSpot, que son sistemas para el manejo comercial. Yo creo que ese suele ser el denominador común de muchas empresas, ¿no? Que han ido incorporando diferentes programas según se han ido digitalizando, porque no olvidemos que la era digital, en cuanto a las empresas o la digitalización de procesos, estamos hablando de hace cuánto, hace 5, 6 años, 10 años como mucho. Entonces han ido apareciendo continuamente diferentes programas o diferentes RPs muy de autor. No sé, Nico, tú que trabajas con varias empresas, que gestionáis bastantes empresas grandes, pequeñas y medianas, ¿cuántas empresas tienen un pool de RPs que dices, bueno, o sea, unifica todo porque esto es un cacho?
No siento la pierna, me estoy desangrando. Sí, o sea, Nico está muy callado porque de verdad que está sangrando y estamos planteando si dejar de grabar. Si dejar de grabar o llamar a la ambulancia. Pero es que no sabemos qué ha pasado. Nadie sabe. Oye, han dicho 2 veces RP. Y si nuestros oyentes no saben, pueden rebobinar 4 capítulos, ya lo explicamos. Si no, deje de escucharnos para siempre, por favor. Aprenda algo. Pero claro, yo creo que existen muchos, a diferencia de un ERP que integra todo, existen muchos que no se van integrando y esa es una complejidad porque tengo uno para ciertas cosas, otro para ciertas cosas. Entonces creo que la gracia de lo que yo conozco es que justamente se fueron creando distintas integraciones o API, como se llaman, que tú le vas agregando si tú eres un estudio de abogados, si tú eres un estudio de arquitectura, si tú eres una consulta médica, le va agregando ciertos módulos que pueden ser más o menos importantes, no sé, típico en las empresas de fabricación, el área de producción, para llevar los costos, las mermas, etcétera, que tiene que ver mucho con que tu inventario no valía solamente con las ventas, sino que las devoluciones, si eventualmente hay caducidad, obsolescencia, etcétera, hay una serie de cosas que pueden ser sumamente relevantes dependiendo de la estructura de la empresa. Entonces también pensar que un poco cuando uno piensa en un ERP, valga este sistema de planificación de recursos empresariales, esa es la sigla en inglés, uno está pensando en qué software, en qué sistema estoy llevando todos los datos, y ahí fíjense los datos que puede haber. Por eso que creo que el concepto justamente de Big Data, de administrar grandes cantidades de datos para tomar decisiones de negocios, lo iniciaron las grandes empresas de esta era, Amazon, etcétera, que a pesar de que tú dejes un carro de compra botado, hay muchas empresas que se dedican a recuperar el carro de compra. Oye, usted recuerde que pensó en esto y no se lo llevó. Eso me parece increíble, el poder entrar. Yo creo que con todo este tema de la digitalización y sobre todo con la implementación de los carros de compra en las páginas web, yo creo que todos los que somos un poquito compradores compulsivos nos pasa, ¿no? Que entras, yo que sé, a cualquier almacén y ves 4 poleras, 2 camisas ya hechas al carro y de repente dices, no, pero no las voy a comprar. Y entras una semana después y ahí siguen estando las 4 poleras, las 2 camisas y los 2 pantalones. O los más insistentes te llaman. Y eso tienen unos maestros del e-commerce que se llaman Shopify. Los canadienses, cualquier e-commerce que quiera ser exitoso sigue Shopify. Sí. Shopify además es una empresa cuya acción lista en la bolsa hace poco tiempo, pero si uno lo mide, la rentabilidad anualizada es de las empresas más rentables de la historia de la humanidad. Supera a Amazon, supera a Nvidia, que el último año y 9 meses ha rentado 900%, y es una empresa colosal. Entonces realmente me toca ver pocas empresas, ni siquiera recuerdo alguno de nuestros clientes que tenga e-commerce y no tenga Shopify, porque es como el estándar. Es el número 1. Es como en finanzas, si tú no tienes Bloomberg, como que pasa a ser una segunda división. Entonces creo que Shopify ahí tiene un maestro en el Data Analytics. De hecho, me sorprendía harto el dato de Pablo, porque en realidad que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las Fortune 500, el 96% ocupa para Power BI. Suena como que Salesforce hizo una muy mala compra cuando compró Tableau, porque Tableau era el número 1 y pasó a ser el número 2. Y Salesforce compró carísimo Tableau en muchos miles de millones de dólares, en billions, como el nombre de nuestra mascota del podcast. Y si ese es el dato, entonces Power BI, de la mano de Microsoft, evidentemente una de las empresas, de las 3 empresas más grandes del mundo en valor en bolsa, justamente hace que la analítica o lo que pueden impulsar todos los procesos, no solamente en mejorar las ventas. Ojo, cuando uno dice cómo hacer más negocios, ese me toca ver esto con los alumnos, ya, hay que hacer más negocios. ¿A qué se refiere? Esos alumnos están reprobados ya, pero los que sí contestan bien, en el fondo es ventas. Cuando uno piensa en hacer más negocios, piensa en hacer ventas, pero el performance, el desempeño financiero, sobre todo el negocio, depende, por ejemplo, de bajar los costos. Entonces nos toca ver muchas industrias, por ejemplo, de hamburguesa o de carne, que en la mezcla pueden utilizar un cerro de datos, que la temperatura, que el ambiente, que el peso,
que si las personas fueron, que la capacidad, hay un cerro de datos que pueden ser extra contables, extra financieros, que te pueden ayudar a optimizar los costos. Y bajar los costos puede ser tanto o mejor que aumentar los ingresos si contribuyen a la utilidad o al flujo de caja de la última línea. Entonces me toca ver harto que los clientes están tratando, creo que la tónica del último año y medio o 2 es a alguno que integre todo, porque si no el Excel se queda atrás, y me toca verlo harto con el equipo, que es como, en realidad esto tiene que ir algo más enduro, porque esto no evoluciona suficientemente rápido como evoluciona el negocio. De hecho, Nico, podemos pensar en un ejemplo. Piensa en un cliente, ¿ya? Y en un cliente que interactúa con una empresa. Y claro, acá muchos de los sistemas que se ocupan tienen sigla de 3 letras, acá vamos a decir algunas, pero por ejemplo, la información de la facturación de ese cliente está en el ERP, que ya lo hemos dicho. Pero la información de las cotizaciones o su interacción de ahí está en el sistema comercial, que se llama CRM, Customer Relationship Management. Si yo quiero saber cómo ha estado la calidad del servicio de entrega de los productos que le despacho a ese cliente, eso está en mi WMS, Warehouse Management System, que es el sistema logístico. Si yo quiero saber si es que ha tenido reclamos o interacción conmigo, eso está en el contact center, que puede ser el chat, que puede ser el teléfono, y a lo mejor también la interacción por correo. Entonces, cuando yo empiezo a ver todas las interacciones que tiene un cliente para poder saber este es un cliente feliz, un cliente activo, un cliente fiel, un cliente que le da un buen o mal servicio, tengo que estar mezclando información de muchas bases. Entonces, si yo quiero tener todo eso integrado, Odoo es una excelente opción. Ahora, si tú ya tienes sistemas, ya tienes estas islas y no quieres invertir lo suficiente en tenerlas integradas, ahí Power BI también es una súper buena opción, porque Power BI se conecta a cada uno de esos sistemas y nosotros ahí hacemos esa normalización para que tú tengas en Power BI toda esa mirada 360 del cliente, por su lado, por su tema comportamiento de pago, de compra, por lo que te cotiza, por lo que se contacta contigo, por lo que ve en el e-commerce, etc. Entonces es ahí donde uno dice el poder de los datos, porque puedes agarrar eso y puedes generar una estrategia. Pero también pasa mucho que el exceso de datos marea, ¿ya? Potencia tu crecimiento empresarial con J-Mentoring. Transforma tu visión con nuestra experiencia. Búscanos en Instagram como @jmentoring. Me hace recordar de un estudio que hay, es muy antiguo, ¿vale? De una universidad muy famosa de Estados Unidos, no vamos a decir el nombre, ¿vale? Pero todos la conocemos. Harvard. Suena como el complemento de software. Hardware. Vale, que hicieron un ejercicio de ver hasta dónde podían desglosar los datos o analizar los datos y en qué punto empezaban a estos datos reportar información estúpida. Y llegaron a una resolución en la que empezaron analizando el consumo de bebidas gasificadas por rangos etarios, por países, por comunidades, por sesgos sociales, ¿vale? Y llegaron a la conclusión de que el consumo de bebidas gasificadas tenía relación con los ahogamientos. ¿Vale? Y es uno de lo que hablábamos en el capítulo anterior del emborrachamiento de datos, ¿no? Al final no tiene ninguna relación lógica, ¿vale? Pero para el informe lo que pasaba era que el mayor consumo de bebidas gasificadas era en la época estival, era en verano, y el mayor número de ahogamientos en el mar era en verano. Entonces, en el mar, ¿no era como Amy Winehouse? No, en el mar. Pucha, ya minuto de silencio. Vale, entonces es lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? El emborrachamiento de los datos nos pueden llegar a informaciones erróneas, como hablábamos también de esta persona que compraba 45.000 productos de un producto que habían tenido que vender bajo costo para poder liberar espacio en bodega, ¿no? O sea, al final la información de los datos tiene que estar medida, tiene que estar controlada y tiene que estar sobre todo consolidada. Y la forma de mostrarlo es muy importante, porque también la información y también el business intelligence es en parte adictiva, porque tú puedes tener tanto acceso que a mí me ha tocado ver reporte o dashboard de Power BI con más de 200 gráficos.
¿Y por Eso qué? es infumable. Porque quieren responder todas las preguntas en una misma vista. Y claro, acá también hay que darle un sentido lógico, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos un dashboard que ofrecemos que le llamamos el café de la mañana. Disculpa, Pablo, ¿qué es un dashboard? Un dashboard es una hoja donde están, inserto como un reporte, donde están los gráficos, los indicadores y sus números para que alguien lo mire y tome decisiones. Entonces, Como un dashboard. Podríamos cuando- decir que un dashboard Es un dashboard. dashboard. Entonces, nosotros ese dashboard de café de la mañana es pensado para un gerente general o para un gerente y la idea es que todo lo importante de lo que él tenga que activar esté en una hoja. O sea, no más del tamaño de una hoja. Ojalá con semáforo. Que no sea un dashboard que te dé las preguntas y además te dé las respuestas. Simplemente cumple el objetivo de darte las preguntas. Te vamos... Yo encuentro que un dashboard tiene que darte información, como hablábamos en otro capítulo anterior, clara y concisa. O sea, cuando tú estás sentado en la silla de gerente, tú no puedes dedicarte media hora a leer, a entender cada gráfica. O sea, tiene que ser una gráfica, precisamente cumple ese principio de la lógica, ¿no? De que sea algo muy fácil de entender y que simplemente lo veas y veas dónde estás bien, dónde estás mal y dónde tienes que mejorar. Si yo tengo una gráfica una lámina, con 200 gráficas, volvemos Exacto. al emborrachamiento de los datos, que no Eso tiene mismo. ningún sentido. A mí me ha tocado los dos extremos. Me han tocado ver de clientes dashboard que es un gráfico. Hombre, nunca tanto, nunca tampoco. Y dashboard que es 200 gráficos. Esto me Entonces, recuerda a nuestro querido Bernardo Xu. Cuando ustedes dijeron 200 gráficos, Bernie, si estás escuchando, sabemos que te explotó la cabeza. Entonces, generalmente cuando a mí me presentan eso, yo la pregunta que le hago es, perfecto, dime 3 conclusiones que saques de esto que estás viendo. Si no eres capaz de sacarlo, no está cumpliendo su finalidad. ¿Ya? Entonces, cuando ves solo un gráfico, no lo ves. Y cuando ves demasiados gráficos, tampoco puedes obtener una respuesta de eso. Entonces, hay mucha teoría para que esto en verdad te entregue el valor que tú quieres. Y claro, y por eso sentimos que una empresa enfocada a esto te ayuda a conseguir ese objetivo más que simplemente que cada empresa tenga su persona que se dedique a hacerle reportes o trabaje en Excel o en Power BI. No, o sea, yo creo que uno de los aprendizajes que podemos dejar de este capítulo y del anterior es precisamente recalcar que la información tiene que ser clara y concisa, que ya lo hablamos anteriormente. O sea, al final, mucha información no nos sirve de nada. Pero yo creo que antes de ir cerrando, Pablo, una información relevante y creo que súper importante además por todo lo que os ha costado como equipo es explicar del global de implementadores Odoo que hay en Chile, dónde está ahora posicionado Keep Pushing Business y dónde aspira a posicionarse en muy poco tiempo. Sí. Mira, Odoo a nivel mundial tiene más o menos 10 millones de usuarios. Y para poder implementarlo, a pesar que es muy amigable, pero implementar la contabilidad, que tú puedas facturar directamente con el servicio de impuesto interno, que tú puedas generar bien todos tus prospectos, tu relación, es mejor cuando tienes empresas más grandes que alguien te lo implemente y te lo entregue listo. Entonces, para eso existen partners de Odoo, ¿ya? En Chile hay 60 partners. Qué bien lo has dicho, repítelo por favor. Partners de Odoo. Uy, aquí Ahí quedaste, Gaby. tenemos, Rincón. sí, aquí Sí. la Gaby Rincón ha puesto estrellitas. Y de esos 60 partners, como uno tiene que buscar una diferenciación, Odoo los clasifica en Gold, en Silver y el resto que se llama Ready, ¿ya? Todos parten en Ready. Nosotros a los 5 meses de iniciado esto nos convertimos en Partner Silver. ¿Eso qué implica? Que estamos dentro del 25% de los partners más grandes a nivel mundial. Y en Chile, que solamente hay un Gold, nosotros ya con lo que estamos cerrando ahora nos vamos a convertir en un par de meses también en Gold. O sea, seríamos los segundos de Chile en un tiempo récord porque la otra empresa llevaba varios años. Y creo que la diferenciación está en eso, en que nosotros, el enfoque que hacemos va acompañado de los datos, o sea, va acompañado del objetivo final. Nosotros no somos implementadores de Odoo, o sea, no somos vendedores de Odoo, sino que implementamos Odoo porque sentimos que es parte del camino
para que las empresas consigan su objetivo estratégico. No, y además de lo que has dicho, también tiene que ver mucho con el equipo de Keep Pushing Business, ¿no? O sea, nosotros, esta jornada que hemos estado grabando ahí con vosotros, que os hemos invadido la oficina, vemos también la conexión que hay entre el equipo y cómo el equipo apoya y cómo nos ha ayudado. El equipo también ayudaba a la gente de Fidelity Medios a tirar, perdón, de Fidelity Medios. Fidelity Try, si lo pronunciamos Fidelity Try, ¿vale? A tirar cable, nos ayudaron a subir caja, o sea, cómo están comprometidos y no solo con su trabajo o con resguardar su puesto de trabajo, ¿no? Sino con el entorno y con aquella gente que está a su alrededor. Entonces eso también habla mucho de la implementación. Pero para ir cerrando, Pablo, como bien sabes, nosotros en todos los capítulos empezamos con una dinámica de recomendar un libro, que digo que sabes porque me consta que has escuchado los capítulos de... Me consta que sabes leer. Vale, entonces, ¿qué libro nos podría recomendar? ¿Qué libro es ese que te has leído, que te ha marcado o te ha dejado una enseñanza y por qué? Mira, yo creo que un libro que me ayudó en el momento donde uno va creciendo laboralmente y a cambiar la mirada, perdón, es uno que se llama Las 48 leyes del poder. Que no tiene nada que ver con las 50 sombras de Grey. No, le faltan 2. Okay. Las 48 leyes del poder es un libro que te ayuda a mirar estratégicamente ciertas situaciones de la vida. Y para cada ley, que son bien, bien fuertes cuando uno las lee, te da un ejemplo donde se aplica bien la ley, un ejemplo en que se aplica mal la ley, ¿ya? Y te explica el por qué. Entonces, te da ese pensamiento estratégico para que tú lo tengas, pero también para ver el pensamiento que está teniendo en la otra persona cuando tú tengas alguna relación, ya sea de negociación o de trabajo. Entonces, te permite ver de una forma mucho más estratégica el relacionamiento empresarial, porque lamentablemente, y digo lamentable porque uno le gustaría ser súper transparente o de una misma forma en todos los lados, siempre uno tiene que actuar de distintas formas dependiendo de la situación. Y esa forma de actuar es mucho mejor si hay una teoría por detrás que te ayude a eso, y eso te lo da el libro. Por lo tanto, se los recomiendo, y yo creo que en verdad para empresarios ayuda bastante. ¿Cómo se llamaba? Recordémoslo para los auditores, por Las favor. 48 leyes del poder. Perfecto. Muy bien, pues creo que hasta aquí llegamos hoy. No sé, Nico, ¿qué opinas? Yo creo que ya es suficiente con esta media horita. Además, tú te estás desangrando ya. Llévenme a la clínica, por Necesitamos favor. mandarte aquí a la clínica. Creo que la más cercana es la clínica de Las Condes. No, yo escribí el caso. Por favor, déjenme tirado aquí afuera. Creo que estás marcado como persona no grata. Suena una alarma cuando entras. Como de aeropuerto. En otro podcast hablaremos de este caso particular que pasa a Nico en las clases. Pero bueno, dicho lo dicho, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a tu equipo por dejarnos invadir su espacio, ¿no? Por lidiar, como decíamos, con los chicos de Fidelity Try Medios, ¿vale? Con todos sus cables, sus cajas, sus equipos. Pero bueno, lo bueno que todo tiene su recompensa. Ahí tenemos la parrilla de la que hablábamos en el capítulo anterior. Sigue trabajando, sigue ahí candente y tenemos el asadito casi listo. Y oye, Nico, ¿de dónde es la carne? Hacienda Santa Matilde. La carne del finde. Muy bueno. Imagínate que nosotros, lo que hacemos en J-Mentoring o en Sur Consulting, tuviéramos un ERP de este nivel o Odoo, sería otra cosa. Una potencia, desbloquearíamos una cantidad de datos con KPB gigantesco. ¿Y cómo lo haría Hacienda Santa Matilde si tuviera KPB? Haría una carne premium, una carne que encontrará esos sabores únicos y frescos. Nunca lo olvidarás, desde el campo hasta tu mesa. Hacienda Santa Matilde, la carne del finde. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Oye, por mi lado quiero agradecerles a ustedes. Yo siento que lo que ustedes hacen para nosotros es un regalo, porque los podcasts son muy entretenidos, son muy educativos. Mi presencia es un regalo.
¿Tu presencia o su presencia? La mía. Puta egocéntrico. Pero para los que no están acá, la voz de ustedes... Vuestra presencia. Oye, pero para los que no están acá, sí, la voz de ustedes es un regalo, su conocimiento, sus ganas. Y la verdad es que solo queda... Otro se está muriendo. Vaya a quedar solo. La saco Voy de a aquí, quedar me solo llegó, con Hernaldo. me llegó. Así que de verdad agradecerles porque me siento muy honrado de que hayan querido conocer más de KPB, de poder tener esta conversación con ustedes, pero en general de lo que están haciendo y de verdad que lo pasamos muy bien, aprendemos. Y acá yo lo he pasado increíble en estos 2 capítulos. Cuando quieran volver a hablar de datos, feliz de que sigamos conversando. Y simplemente agradecerles y desearles el mayor de los éxitos para que sigan desarrollando estos hermosos podcasts. Pero es que no sé qué está haciendo el Nico con mi compu. Está tocando todas las teclas. Tu mierda suena, intentas? weón. Por eso sonaba WhatsApp. Pero bueno, No puedo hacerlo. perdona Pablo, rompimos todo el romanticismo de tus palabras, pero gracias por tus palabras y al final creo que es algo que con Nico hablamos desde el principio, desde que empezamos a plantear este podcast, ¿no? Entendimos que hay muchos podcasts muy técnicos, hay muchos podcasts en los que... ¿Más técnicos que este? Sí, más técnicos de este porque Sí, nosotros gracias. nos damos el tiempo de explicar qué es cada uno de los términos que no todo el mundo maneja. Debería ser profesor. Vale, deberías ser profesor, de hecho, eres profesor, te lo recuerdo. Gracias. Y mañana tienes examen. O sea, te lo recuerdo. Pero sí, así es la idea, ¿no? O sea, el principio de este podcast es ese, el poder compartir la visión de un gerente general, de un gerente de finanzas y poder acompañar a emprendedores, a gente que está empezando con sus empresas o que no tienen la formación empresarial y muchas veces van aprendiendo a base de golpes, ¿no? Entonces, como bien dice Peter Drucker, ¿O Peter Lynch? no, Peter Drucker. ¿Mi cliente? No, Peter Drucker. Drucker. Dice algo así aquí, quien sabe la palabra, la frase textual es Nico, pero ya que no la quiere decir, algo así como fallar rápido para fallar barato. Cierto. Tal cual. Es así, la dijimos hace 8 capítulos. Sí, por eso. Hay que renovar esa frase. Corta esto. Hay que buscar otro. Pero bueno, lo dicho, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a seguir negociando y obteniendo billetes. Negociando y billeteando. Excelente. Negocios y billetes. Perdón, lo tenía que hacer. Estamos atentos a las redes, así que esperamos haber contestado algunas de sus preguntas. Siempre estamos leyendo lo que nos comentan, esperamos simplificar cada vez más los términos, sobre todo dar más, contar o más casos o contar más historias de empresas pyme, que es mucho de lo que nos han comentado, y también esperamos acumular una cantidad ingente de cosas que de repente no intencionalmente se nos puedan quedar en el tintero o no sean tan bien explicadas para que en futuros capítulos podamos lograrlo. Así que síganos en nuestras redes, Sur Consulting, J Mentoring, comenten el podcast y nosotros vamos a tratar de unir todo eso para hacer lo mejor posible a futuro. Gracias. No olviden seguir. Pero mi papá era músico de cortar en la cinta como tal. Sacaba el bisturí. ¿En serio, mi viejo? ¿No lo he contado nunca? No. Mi viejo empalmaba las canciones y estaba con los cascos y cortaba con un bisturí, cortaba la cinta, la pegaba y la seguía pasando por el magneto. Pero te está hablando de los años 70. Sí, en serio. Difícil. Y yo se lo veía hacer y era heavy. O sea, era como pum, y ahí cortaba y marcaba con el bisturí. No, sí. Heavy.